Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos. Les saludamos Fernando del Rincón y Camilo Egaña. Así es, Camilo, aquí comienza el primero de dos foros que esta noche presentará CNN en español en Coronavirus Alerta Mundial. Actualizaremos toda la información sobre la epidemia. Y presentaremos un amplísimo panorama de lo que está sucediendo ahora mismo en América Latina y el Caribe, con reportajes desde Ecuador, México, Argentina, República Dominicana, Perú y la ciudad de Los Ángeles. Y una vez concluya este programa especial a las 10 horas de Miami, CNN en español transmitirá el foro mundial presentado por CNN, Coronavirus, Realidades y Temores, bajo la conducción de Anderson Cooper y el doctor Sanjay Gupta. Una emisión especial de 2 horas en las que varios expertos responderán a preguntas de la audiencia en el estudio y las preguntas de los televidentes en todo el planeta. Y se ofrecerá además los informes de los corresponsales de CNN y el testimonio de pacientes infectados con el virus. Pero, si me permites, Camilo, comenzamos este programa especial utilizando el hashtag numeral CNN COVID-19. El hashtag es CNN COVID-19 en nuestras plataformas digitales. Esperamos todos sus comentarios relacionados con lo que hablemos el día de hoy y sus preguntas, por supuesto, también, de las cuales seleccionaremos algunas para nuestro panel de expertos. También tendremos sus comentarios al aire, así que, pues, únase a la conversación. El coronavirus es una amenaza mundial, de eso ya no queda duda. En cuestión de 3 meses, la enfermedad se ha extendido con rapidez por todos los continentes. Más de 3.300 personas han muerto y se han registrado más de 95,000 casos distribuidos en 80 países y territorios. América Latina no ha sido la excepción. La región ya tiene casos confirmados en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana. Vamos a comenzar con Argentina. El país ya registra 2 casos de coronavirus, 2. El último fue confirmado este jueves en la ciudad de Buenos Aires por el Ministerio de Salud. Se trata de un paciente de 23 años que estuvo en Italia y regresó a Argentina el pasado domingo. Brasil, el país tiene 8 casos confirmados. 4 de esos casos fueron confirmados este jueves, de los cuales 2 están relacionados con la primera infección confirmada en el país. De ahí nos vamos a Chile. Ahí se informó este jueves su 4º caso nuevo de coronavirus. Según informó el Ministerio de Salud en un comunicado, se trata de una persona de 40 años de la región metropolitana de Santiago que llegó el 29 de febrero desde Italia. El paciente se encuentra en buenas condiciones generales de salud, pero permanecerá bajo vigilancia epidemiológica. Y en Costa Rica, las autoridades reportaron este jueves el primer caso sospechoso, no confirmado, de coronavirus. Se trata de una mujer de 52 años que ingresó al país el pasado 29 de febrero proveniente de Italia y Túnez. Actualmente se lleva a cabo el monitoreo de personas cercanas a la paciente para determinar el posible desarrollo de síntomas. Ecuador, el país reporta 13 casos de coronavirus. Es el mayor número de casos confirmados en América Latina. Ecuador, 3 de esos casos fueron confirmados este jueves y según las autoridades están relacionados a la primera persona contagiada con coronavirus. 12 de los casos tienen sintomatología leve y se hallan en aislamiento domiciliario. De ahí nos vamos a México. Se mantiene con 5 casos confirmados de coronavirus en México, todos con una evolución favorable. Las autoridades también han dicho que 75 casos han sido descartados y otros 39 siguen en estado sospechoso. Por último, República Dominicana, el país caribeño, reportó este jueves su 2º caso. La paciente es una turista canadiense que ingresó el 25 de febrero al país. Con estas cifras damos inicio entonces a un despliegue por la región para conocer los detalles de esta emergencia. Iniciamos con Ecuador, el país más afectado en América Latina. Ana María Cañizares, en Quito, con más información. Adelante. Hola, ¿qué tal, Fernando? En Ecuador se incrementan las medidas de control para evitar la expansión del coronavirus luego de que el sábado se confirmó el primer caso en Guayaquil y paulatinamente han aumentado los casos relacionados a la primera paciente, una mujer de 70 años que llegó en un vuelo directo desde Madrid a Guayaquil y que continúa en terapia intensiva recibiendo atención por parte de un equipo médico que no ha reportado mayores cambios en su situación. La vigilancia epidemiológica se mantiene a más de 100 personas.
La Dirección de Aviación Civil informó este jueves que en 21 aeropuertos del país, a partir del próximo martes, las aerolíneas entregarán un formulario de declaración de salud del viajero, en el que los pasajeros proporcionarán sus datos generales de contacto y en qué lugares estuvo de visita en los últimos 21 días. Las medidas de higiene y prevención en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil han aumentado y los artículos de higiene como mascarillas son escasos en algunas farmacias. La Cancillería reportó este jueves que los 5 estudiantes ecuatorianos que fueron evacuados desde Wuhan, China, hasta Ucrania en días pasados podrán volver próximamente al país siempre que cumplan con algunos protocolos previos y una vez que este jueves han concluido la cuarentena a la que tuvieron que someterse. Volvemos contigo, Fernando. Ana María Cañizares, gracias. Allá en Ecuador nos vamos ahora a México, donde Rey Rodríguez ha seguido de cerca los reportes oficiales relevantes del coronavirus. Rey nos ha preparado el siguiente informe. ¿Qué tal, Fernando? Pues déjame decirte que el país se mantiene por ahora en la primera etapa de la epidemia, esto es, no se han registrado casos de contagio local. Se sigue llamando a la población a mantener la calma, a estar informados y cumplir con las normas de higiene recomendadas. Respecto a los estados, solo 4 tienen casos sospechosos, esto es, se trata de Nayarit, Tlaxcala, Campeche y Guerrero. Hay 28 estados con casos bajo observación. Las personas confirmadas con coronavirus han tenido una evolución muy favorable, según han dicho las autoridades, que también han comentado que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que opera en todo el país, está listo para poner en práctica lo que sería la búsqueda tanto intencional e intensiva para identificar posibles casos sospechosos. Específicamente, su atención estaría puesta, Fernando, en personas con alguna infección respiratoria aguda o si tiene algún antecedente de viaje reciente. También las autoridades han insistido que por el momento no hay condiciones para declarar una emergencia sanitaria y que no hay tampoco necesidad de habilitar un hospital especial para casos de coronavirus. Esto es lo que tenemos hasta el momento, Fernando. Gracias, Rey Rodríguez. En México vamos ahora a la capital argentina. Se encuentra Ignacio Grimaldi. Oficialmente se confirman 2 casos. Ignacio, ¿cuál es la última información? Te escuchamos. Adelante. Buenas noches, Fernando. El coronavirus llegó a Argentina y está creciendo. Al primer caso confirmado del martes pasado se le agregó uno nuevo. Hace muy pocas horas, el Ministerio de Salud confirmó que hay un segundo paciente aislado e infectado con el COVID-19. Ambos casos presentan algunas similitudes. Se tratan de 2 personas que llegaron al país el mismo día, el 1 de marzo. Los 2 regresaron desde uno de los focos más importantes del coronavirus, desde Italia. También ambos gozan de buen estado de salud general, ya que se encuentran fuera de la población de riesgo, o lo que en términos médicos se denomina fuera de la población inmunocomprometida. Teniendo en cuenta estos datos, es que las autoridades sanitarias de Argentina hablan de casos importados. En consecuencia, niegan que haya transferencia local del COVID-19 y recomiendan restringir los viajes al exterior. De hecho, Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea estatal, canceló 12 vuelos que tenían como destino Roma o volvían desde la capital italiana. Además, hay varios casos sospechosos que esperan resultados de laboratorios. Entonces, de esta manera, Argentina está en máxima alerta bajo la etapa de contención agresiva del virus. Resolver el cuadro de los infectados y aislar a los sospechosos hasta verificar que ya no haya más portadores del virus son las 2 tareas que las autoridades realizan para evitar la transmisión local, bloquear al COVID-19 e impedir que el coronavirus se instale en la sociedad. Gracias a Ignacio Grimaldi, en vivo desde Buenos Aires. Nos vamos ahora hasta Perú. Jimena de la Quintana. Fíjese usted, muy interesante, en el Callao, un hospital móvil ha sido colocado a pocos metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Esto podría ser un ejemplo para Latinoamérica. Vamos a conocer por dentro este móvil y el paso a paso que un paciente posiblemente infectado sigue en su interior bajándose directamente del avión. Jimena de la Quintana ingresó a este lugar, tiene los detalles.
La más leve manifestación de una posible infección respiratoria será suficiente para que aquellas personas que aterricen en Perú y antes de pasar por el control migratorio sean evaluadas en este hospital móvil instalado cerca de la pista de aterrizaje del principal aeropuerto del país. Si en el aeropuerto detectamos personas que vengan de países donde ya hay transmisión comprobada del COVID-19, esas personas van a ser captadas y trasladadas a este módulo. Pero también existe otra posibilidad. Si existieran una o varias personas con síntomas en un avión que acaba de aterrizar, ellas serían evacuadas de inmediato en una ambulancia hasta este hospital móvil, que está ubicado a muy pocos metros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este es el recorrido que siguen todas aquellas personas que llegan hasta este hospital móvil, uno de los 10 que han sido implementados en el país. Caminamos aquí y ese es un circuito. Y acá entramos primeramente al triaje. En el triaje es donde va a ser evaluado el paciente, ¿no? Esta es una simulación, es un paciente. Tras la evaluación, aquellos con síntomas leves podrán irse a sus casas u hoteles, pero quedarán en cuarentena, mientras que aquellos con problemas respiratorios severos deberán quedarse en este hospital. Sin embargo, en ambos casos, todos serán sometidos a la prueba de coronavirus. Entonces, todos van a pasar el laboratorio, sea la decisión que se vayan a su casa o se decida de repente internarlos. Entonces, todos pasan por este laboratorio. Y aquí vamos a tomar las muestras iniciales para el diagnóstico de coronavirus. Este es el kit para tomar la muestra para el diagnóstico de coronavirus. Entonces, usted ve acá que hay 2 hisopos de Dacron y acá hay como un líquido que nosotros le decimos medio de transporte viral. La muestra es de inmediato enviada al laboratorio del Instituto Nacional de Salud para ser procesada en solo 3 horas. Cualquier persona que llegue a Perú y que sospeche estar infectada por el coronavirus deberá marcar el 113, línea a cargo del Ministerio de Salud, para ser derivada a uno de los 10 hospitales móviles existentes. En ellos pasará por este mismo circuito implementado en el hospital cercano de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Hace solo minutos en Guatemala, el gobierno del presidente Yamatei decretó el estado de calamidad pública en todo el territorio. Calamidad pública en todo el territorio guatemalteco. Hay que destacar que el coronavirus no ha llegado a ese país, pero el presidente Alejandro Yamatei aceptó este jueves una sugerencia del Congreso de decretar el estado de calamidad pública para incrementar la estrategia de prevención ante la potencial llegada del virus al país. El 25 de febrero el mandatario había anunciado la declaración de alerta máxima, pero este jueves, esta noche, hace unos minutos, decretó el estado de calamidad para todo el territorio para poder limitar cualquier acción que represente un riesgo para la seguridad sanitaria del país, tales como acordonar de mejor manera las fronteras y reforzar los controles de personas que vengan de países con muchos casos de coronavirus. Así lo dijo Alejandro Yamatei. Y en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence, quien está a cargo de la respuesta de la administración de Trump a la crisis del coronavirus, reconoció hoy en una conferencia de prensa que tienen que acelerar la producción y distribución de los kits para detectar el coronavirus, porque al ritmo actual, muy pronto no tendrán suficientes. Nuestra corresponsal Jacqueline Hurtado está en Los Ángeles, California. Adelante. Así es, Fernando. California declaró estado de emergencia después de que se anunciara la primera muerte debido al coronavirus. Y es por eso que las autoridades estatales se están preparando. Y con nosotros se encuentra el doctor Edgar Chávez para hablarnos qué medidas están tomando los expertos en salud. Sí, ahorita el Estado ya recibió estos kits del gobierno para empezar a hacer más exámenes para verificar si tenemos más casos en el condado de California. Doctor, ¿y cómo funcionan estos kits para detectar el coronavirus? Pues mire, el kit es simplemente un tubito que tiene una solución para preservar el virus. Lo que se hace es que se usa un cotonete, se mete adentro de la nariz o atrás de la garganta. Eso se mete en un tubito que tiene una solución, mandarlo al laboratorio y en el laboratorio lo van a revisar. ¿Y después qué pasa? Después, cuando lo mandamos al laboratorio, ellos lo revisan y lo que hacen es que tratan de amplificar el virus para ver cuánto hay y calificar si es positivo o no. Y me estaba comentando que aquí el problema no es cuántos kits existen, sino los laboratorios que pueden hacer estos exámenes. Exactamente. El examen es bastante simple. Es un PCR donde se amplifica el ADN del virus
y eso hace que se detecte. El problema es que los laboratorios no tienen la capacidad para hacer millones de exámenes. Estamos hablando que ahorita pueden hacer tal vez cientos de exámenes o 10 exámenes al día. No sabemos cuál es la capacidad porque nunca hemos hecho exámenes de este nivel. Pues muchas gracias, doctor. Y como acabamos de escuchar, Fernando, las autoridades estatales están tomando todas las medidas de precaución para llevar a cabo estas pruebas y para que este brote no siga afectando aquí el estado de California. Sabemos que este estado tiene el mayor número de personas infectadas, al igual que el estado de Washington. Así que regreso contigo y es toda la información de mi parte. Muchas gracias, Jacqueline. Jacqueline Hurtado desde California, aquí en los Estados Unidos. Esos kits de prueba fueron llevados en helicóptero hasta el crucero Grand de la naviera Princess con 2.500 personas a bordo. Esto después que un expasajero del barco muriera por coronavirus. El crucero se dirigía a California tras un viaje a Hawái y en él van unas 62 personas que también estaban en el viaje previo de San Francisco a México al que fue el expasajero fallecido. Autoridades a bordo tomarán muestras a un centenar de personas y luego estas se enviarán también en helicóptero hasta los laboratorios en California. 11 pasajeros y 10 miembros de la tripulación han presentado síntomas. Camilo, estos son los hechos, pero vamos a regresar contigo y tu primera entrevista, ¿correcto? Así es, Fernando. Marcamos la primera pausa y ya volvemos con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN en español en vivo desde Washington, con una pregunta básica. ¿Cuán cerca estamos realmente hablando de la vacuna contra el coronavirus? Ya volvemos. Como la desinformación es la peor de las epidemias, saludo de inmediato en CNN Washington al doctor Elmer Huerta, especialista en oncología y salud pública y además un avezado divulgador científico. Doctor Huerta, bienvenido a esta cobertura especial. Buenas noches. El hecho de que ya se haya secuenciado el genoma del coronavirus COVID-19 desbroza realmente el camino hacia la vacuna, la prevención de la infección y los fármacos para enfrentarla, ¿o todavía queda un largo camino? Buenas noches, Camilo. Buenas noches a todos. Todavía queda un largo camino porque la ciencia tiene pasos y no se pueden saltear esos pasos porque los resultados de obtener medicamentos o vacunas que luego resulten tóxicas serían desastrosos, Camilo, y el remedio sería peor que la enfermedad. El hecho que ya le conozcamos algunos secretos, y esto es muy importante, a los 10 días de haberse empezado todo este problema ya teníamos el genoma del virus, ya nos dice qué puntos débiles tiene este virus cuando se pega a la célula. Ya sabemos qué partes de la cubierta del virus son las que provocan más reacción en un ser vivo, de tal modo que ahora va a empezar el proceso. Se calcula que lo más rápido que podría estar sería quizás 12 a 18 meses, Camilo. Como médico y como ser humano, ¿qué es lo que más a usted le preocupa del coronavirus, doctor Huerta? Mira, lo que más le preocupa. Sí, lo que más me preocupa es la desinformación y el pánico que se ha creado. Y para eso vamos a los números. Los números son el mejor remedio, Camilo, para que podamos tener perspectiva con esto. Media hora antes de venir al programa, estas eran las estadísticas. 82% de todos los casos, Camilo, están en la China. Solo 18% fuera. Obviamente está aumentando en 89 países, caso y caso se va encontrando. 90% de las muertes está en la China, 10% están fuera. Y hay unos porcentajes que son importantísimos que se llaman porcentajes de mortalidad, Camilo. Mira, en la China es del 3.7%, pero en Corea del Sur solo 0.6% fallecen. En Italia 3.8% y así no sube de 1, 2, 3% lo que es el porcentaje de letalidad. Ese es un aspecto importante porque nos indica que es un virus contagioso, pero que, digamos, su porcentaje de mortalidad es bajo. Y acá viene la pregunta importante. ¿A quién afecta más? Y eso también se ha publicado la semana pasada en el primer estudio de 74,000 pacientes en la China. Camilo, esto es muy importante. De cada 100 personas que se enferman con este coronavirus, 80 a 85% o no se han dado cuenta
no les da síntomas o tienen síntomas muy ligeros, 80 a 85%. 10 a 15%, Camilo, tienen un poco más de síntomas, dolores de cabeza, un poco de fiebre, más dolor de garganta y pueden buscar ayuda médica. Solo 5% realmente se complican. La pregunta es, ¿quiénes son estas personas? También lo sabemos, son personas mayores de 70, 75 años con enfermedades preexistentes, con diabetes, con cáncer, debilitados. Entonces la cosa es, ¿cómo protegemos al abuelito de la casa? Esto le importa a la gente. ¿Cómo protejo a mi mamá, a mi papá? Porque ellos son el grupo de riesgo. Pues hay que hacer lo siguiente, Camilo. Número uno, no hay que, si estamos estornudando, si estamos tosiendo porque nos dio de repente un virus o puede ser el corona si ya está circulando, como aquí en Estados Unidos, no me acerco a mi abuelito ni a mi papá si no tengo una máscara. Y esta es la única gente que debe usar una máscara, aquella que tiene los moquitos en la cara y que estornuda o tose para no contagiar al abuelito. Segundo, me lavo bien las manos para agarrar a mi abuelito, a mi abuelita o a mi mamá. Y tercero, no lo llevo a lugares en los que haya mucha gente, mucha aglomeración, porque ahí el riesgo puede ser más. Entonces, si entendemos que la mayor parte de las infecciones, 80-85%, son simples, eso es importante, y si entendemos a quiénes ataca y cómo debemos proteger a estas personas mayores, pues yo creo que desde el punto de vista de salud pública estamos cubiertos. El resto, Camilo, depende de los sistemas de salud, de los ministerios de salud, que sepan identificar los casos, hacer las cuarentenas necesarias para que no se formen brotes. Doctor Huerta, el presidente Trump en las últimas horas aseguraba sin inmutarse que el calor va a matar el coronavirus y que por tanto en abril ya estaremos más aliviados. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud no están de acuerdo con el presidente Trump. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de pareceres? Bueno, la razón es simple. El señor Trump es un político y está en una campaña de reelección, entonces dice cosas que obviamente no se pegan a la verdad. La Organización Mundial de la Salud, el CDC, aquí en Estados Unidos están en lo correcto. Si bien es cierto que en la época de verano hay menor razón para contagio, porque la gente hace, digamos, eventos al aire libre, Camilo, no los hace en lugares cerrados como en el invierno, todavía circulan los virus y todavía se producen muchísimas infecciones, ya sea de la gripe o en este caso del coronavirus. De tal modo que, si bien es cierto, va a ayudar un poco, no, de ninguna manera, esto no va a desaparecer. El presidente Trump también ha acusado a la Organización Mundial de la Salud de dar números falsos sobre el coronavirus. Dijo que muchas personas que contraen el virus se reponen rápidamente sin siquiera ver a un médico. ¿Esto es cierto o es falso? A ver, lo que acabo de mencionar, y esto lo sabemos por lo que se ha publicado en la revista de la Asociación Médica de Norteamérica, de la estadística de más de 70,000 chinos. 80-85% no tienen síntomas, son asintomáticos o tienen síntomas simples. Esa es una estadística verdadera. De tal modo que en esa parte, si es que él dice que no hay síntomas en algunos pacientes, pues en esta parte, esa única parte podría ser cierto. Bueno, antes del punto final, doctor Huerta, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes del punto final, decir que entre las teorías conspirativas se están barajando cosas tan absurdas y patéticas como esta. Que el virus habría sido fabricado en laboratorios chinos para exterminar a parte de la humanidad. Que el virus forma parte de la guerra bacteriológica del imperialismo yanqui, lo ha dicho Maduro, y lo replica la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Pero los expertos dicen que eso no es posible, entre otras cosas porque el virus necesita de un transmisor intermedio. O sea, es evidente, toda evidencia. Doctor Huerta, ¿cómo descalificar estas teorías de la conspiración? Le doy 30 segundos para seguir en el programa. La respuesta está en las dos anteriores coronavirus que hemos tenido, el SARS y el MERS. Ambos se originaron en los murciélagos, necesitaron un animal intermedio. En el caso del SARS era una civeta, que es una especie de gato grande, y en el caso del MERS fue un camello. De tal modo que ya sabemos cómo se produce esto. Absolutamente, yo creo que no hay necesidad de escuchar a esos políticos. Si alguien dice que ha hablado con un pajarito, imagínate qué podemos pensar, mi querido Camilo. Muchísimas gracias, doctor Huerta, muchísimas gracias. Fernando, ¿qué nos traes ahora? Gracias, Camilo. Vamos a la pausa. Regresamos con el médico Esteban Ortiz. Es un epidemiólogo, pero está en vivo desde Quito, en Ecuador. Sabes que es el país latinoamericano con más casos confirmados de coronavirus. Así que
es muy interesante, es muy importante hablar con él. Ahí está en pantalla y vamos a regresar con él. Cosas, estos miedos, estos sentimientos bajos de lo que... Le doy la bienvenida al doctor Esteban Ortiz, epidemiólogo en vivo desde Quito, en Ecuador. Es uno de los países, bueno, el país con más casos de coronavirus confirmados en América Latina. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estamos? Bien, muy amable. Oiga, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿a qué atribuye usted que el Ecuador sea el país con más casos confirmados de coronavirus en Latinoamérica? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, yo creo que es claro que el caso importado, que nosotros ya le denominamos como caso número 1 en el Ecuador, pues básicamente se saltó las alertas aeroportuarias. La paciente ingresó un 14 de febrero y básicamente ingresó a la clínica el 22 y el diagnóstico se hizo días después. Por lo tanto, la paciente, que básicamente tiene familia en el Ecuador, visitó a un sinnúmero de familiares antes del diagnóstico. Por lo tanto, esta paciente ecuatoriana es una de las que nosotros consideramos los super spreaders, les decimos en inglés. Básicamente es la persona después de la paciente en China que infectó a 14, la paciente en Sudcorea a 40, la ecuatoriana es la tercera persona que contamina más en este brote, hasta donde tengo entendido que son ya hasta hoy 13 casos confirmados, ¿no? Este es el tema más preocupante, es decir, a veces tiene un efecto piramidal, vamos a decirlo así, cuando no se toman las medidas necesarias o no se tienen los controles necesarios. Si bien el tiempo que pasó sin ser atendida o en cuarentena propició que se diera este contagio, importante entender también cómo se está manejando las cosas en el Ecuador. Desde su perspectiva, ¿se está llevando a cabo el trabajo sanitario necesario para evitar que se propague el coronavirus? Bueno, yo creo que en realidad la realidad de los aeropuertos y de los puertos en el Ecuador es diferente la de ahora versus la que vivimos antes de que ingrese el virus al Ecuador. Básicamente, los controles se han reforzado. Sin embargo, cuando ya el virus ingresó al Ecuador, me parece que esos controles, pues básicamente no tienen tanta importancia como antes de contener el virus. Entonces, se está tratando de contener a todas las personas que llegan con definición de casos sospechosos, se los hace un seguimiento, se les da información, se les instruye para que cuando ellos vayan a sus casas, traten de estar aislados hasta ver si es que desarrollan o no desarrollan síntomas. Esto no pasó con la persona que llegó al Ecuador. Básicamente llegó, fue a su casa y ella fue quien accedió a una clínica privada y ahí se hizo el diagnóstico básicamente 15 días después de su llegada al Ecuador. Por lo tanto, esos 15 días son fundamentales. Hubieron reuniones familiares o hubo reuniones familiares. Hoy entendemos que hay un caso sospechoso en un familiar que estuvo en contacto con este caso número 1 y básicamente él es parte de una tripulación o de un navío que está actualmente en observación y en control epidemiológico. Por lo tanto, es preocupante porque, claro, si es que estos casos primarios o el caso primario logró infectar a 13 casos, se podría esperar que los de estos casos vayan a infectar a otras personas más dentro de su propio círculo familiar y eso desataría, pues ya que los casos se den en la comunidad, algo que nosotros esperaríamos que no se dé, ¿no? Pero es probable. Oiga, doctor, explíqueme, porque difiero con usted en el sentido de que no es importante o tan importante los controles que pueda haber en aeropuertos o en otros puertos como los barcos. Como que no es tan importante. Si tuvieron una importación que ya tiene más de una decena de personas contaminadas, ¿cuántos casos más de importación podrían llegar entonces? ¿No le parece a usted que, por el contrario, deben de mantenerse con mucho más rigor? Claro, no, específicamente ese fue el objetivo de mi comentario, fue demostrar que cuando ya la paciente ingresó al Ecuador, los controles no fueron tan eficientes como son ahora. Ahora nosotros vemos que el personal que está en los aeropuertos tiene equipo de bioseguridad y que básicamente están haciendo un trabajo muy fuerte actualmente en los aeropuertos. Sin embargo, básicamente el contexto de mi comentario era en decir que ya entró al país y que básicamente pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya lo entendí ahora, lo había entendido, no me había quedado tan claro y quería puntualizarlo porque es sumamente importante. Claro, no se hizo a tiempo, claro, totalmente, con el rigor que debe haberse hecho, ¿no? Básicamente es el planteamiento que hace el doctor Esteban Ortiz, epidemiólogo. Finalmente, doctor,
¿Se tiene la capacidad necesaria en el sistema de salud ecuatoriano para controlar lo que ya dice usted puede convertirse en una epidemia mucho más grande? Ya en este momento están en la segunda etapa, que estamos hablando de contagio comunitario, es decir, ya no estamos hablando de importación. ¿Se tiene la capacidad necesaria en el sistema de salud ecuatoriano? Bueno, yo creo que los sistemas de salud en los países latinoamericanos en general son débiles por un concepto principal. Tenemos varios subsistemas. Tenemos un sistema público en la mayoría de los países de la región y un sistema privado. Y de ahí tenemos varios subsistemas. Por lo tanto, controlar esta serie de sistemas pues puede provocar que no se actúe de la forma correcta. En términos generales, pues creemos nosotros que el control de la comunidad se está dando. Sin embargo, pues hemos visto que en algunos hospitales todavía hay deficiencia en términos de tener equipos adecuados para el manejo de un paciente que podría llegar al hospital. Acordémonos que en Italia el 50% de los pacientes diagnosticados están en un hospital y de estos el 10% están en una terapia intensiva. ¿Tiene el Ecuador la capacidad para potencialmente albergar a un 20% de pacientes con COVID, que es lo que se ve desde los estudios en China, o inclusive un poco más, como pasó en Italia? Pues yo creería que esa es la pregunta que tiene que hacerse el sistema de salud y la máxima autoridad. Hoy es cuando reforzar básicamente el sistema público, reforzar los controles, reforzar el equipo que está capacitado y básicamente dotar al personal médico de todos los insumos y suplementos necesarios. Inclusive no nos queda muy claro si es que tenemos todos los equipos de bioseguridad para el personal que está actualmente manejando a la paciente que está hospitalizada y a los familiares que están actualmente manejando a sus 12 familiares que están en aislamiento básicamente en su hogar, ¿no? Entonces esa es la pregunta que nos queda. No, y además el tema de la cuarentena, si tiene capacidad de tener áreas específicas para atender a pacientes de coronavirus o si los están recibiendo y monitoreando en contacto con otros pacientes. Es un tema sumamente delicado. Vamos a hablar la semana que entra seguramente de nueva cuenta con la ministra de Salud para que nos explique, porque bueno, ahí está el Ecuador, desgraciadamente en primer lugar con el mayor número de casos confirmados de coronavirus. Doctor Esteban Ortiz, muchísimas gracias. Que tenga buena noche, muy amable. A ustedes. Un abrazo a todos. En vivo desde Quito. Igualmente un abrazo en vivo desde Quito, en el Ecuador. Vamos a repasar rápidamente las últimas cifras disponibles. Ponga atención. Casos confirmados en nuestra región. 13 contagios en Ecuador, como ya le decía, el país latinoamericano con más número de casos confirmados. 8 en Brasil. México tiene 5, 4 en Chile. República Dominicana tiene 2 y 2 también en Argentina. Camilo, si hay algún cambio les avisamos, pero regreso ahora contigo. Y de la mano de la doctora Marisa Saré vamos a responder 2 preguntas. La primera, una pregunta básica, ¿qué hacer con el miedo? ¿Cómo enfrentar el miedo? Y la segunda, una pregunta indignante, ¿cómo enfrentar la sinofobia, la fobia contra los chinos o cualquier persona con rasgos faciales asiáticos? Que no son ellos los culpables. No son ellos los culpables. Ya volvemos. Por primera vez en la historia estamos viviendo una epidemia a tiempo real. La gente vive a merced de la incertidumbre y el recelo. A esta hora hay muy pocas certidumbres en torno al coronavirus. Esta tal vez podría ser una de esas certidumbres. El miedo es peor que el propio virus. La doctora Marisa Saré es colaboradora para Asuntos Médicos de CNN en Español, presente en esta casa el programa semanal de salud y bienestar Vive la Salud. La doctora Saré es también directora clínica de la División Psicológica del Nicklaus Children's Hospital, previamente el Miami Children's Hospital, y es miembro de la Facultad Médica del mismo hospital. Doctora Saré, bienvenida. Encantada. ¿Hasta qué punto cree usted que es cierto eso de que estamos, de alguna manera, lo que pensamos del coronavirus está siendo distorsionado por el miedo que le tenemos al virus? Vamos a partir por el hecho de que en las últimas semanas hemos estado esperando que la Organización Mundial dijera que era una pandemia. ¿Te acuerdas? Que todos los días decíamos, hoy viene. Y que no lo ha hecho de momento. Que no lo ha hecho de momento, indudablemente. Pero yo me atrevo a decir que estamos viviendo una pandemia en términos de la ansiedad.
Estamos hablando que en términos generales, Camilo, el 20% de la población, ya esto es a través de, por ejemplo, la Organización de Psicología Norteamericana todos los años, mide el estrés en América y la ansiedad en América. Y lo que dicen las grandes organizaciones es que aproximadamente el 20% de la población mundial es ansiosa. Sufre de ansiedad. En una situación normal. Exactamente. En una circunstancia, en una situación como la que estamos viviendo, el miedo se ha disparado. ¿Por qué? Varios motivos. Uno es lo que tú mencionabas, la incertidumbre. No sabemos cuándo la vacuna, el doctor Huerta nos acaba de decir que la vacuna vendrá en un año y medio, año y medio. Todavía no existe el test que podemos usar en muchos de los estados, en muchos de los países. O sea que es una serie. No sabemos. Cuando la mente humana, cuando no tenemos información, cuando existen esas lagunas, las llenamos. Las llenamos con fantasía, las llenamos con mentiras, las llenamos con misinformación, que era lo que también estaba hablando el doctor Huerta. Así que estamos viviendo una etapa muy difícil que tristemente está impactando gravemente, diría yo, a la población más vulnerable, que son nuestros adultos mayores, que en realidad son los que llevan la peor parte. Los que están llevando la peor parte. Doctora, la gente, cierto tipo de gente, porque el coronavirus está sacando lo peor de algunos y lo mejor de otros. Hay que decirlo, porque hay gente muy generosa que está trabajando en esto. El personal médico, vaya, de todos los países, está haciendo lo imposible. Pero hay gente que ha convertido a cualquier persona de rasgos faciales asiáticos en blanco de su miedo, de su recelo, de su ira. ¿Cómo enfrentar la sinofobia, esa fobia que viene de hace muchos siglos, fobia que siente la gente por los chinos o por las personas de rasgos asiáticos faciales? Mira, ¿qué hacer con eso? Eso está impulsado por el miedo, sencillamente. Por el miedo, por la falta de información. Y te voy a dar ir un paso más hacia adelante. Estamos viendo, como decíamos anteriormente, que la población de adultos mayores es la que está siendo más afectada. Vamos a mirar cómo vamos a encontrar cierta población que no se va a acercar a los adultos mayores. O sea, es sencillamente el miedo. ¿Cómo enfrentarlo? Es comprender la situación que estamos viviendo, comprender que tenemos que ser humanos, que tenemos que tener esa empatía y que hoy te toca a ti que eres chino, pero mañana me toca a mí. Exacto. O sea que en realidad eso es. Y yo creo que cuando estamos hablando de ansiedad, Camilo, hay que prestar, de la forma que yo siempre miro, digo, la diferencia entre la posibilidad y la probabilidad. Y esto le va a ayudar a la mente a muchas personas que tienen la ansiedad. Existe una posibilidad de que yo me enferme, pero las probabilidades no son tan grandes. Existe una posibilidad de que yo me monte en un avión y se caiga el avión, pero las probabilidades no son tan amplias. ¿Qué hacer en circunstancias de ansiedad? Hablar con familiares, ver la información, estar al día en la información de nuestras comunidades. ¿Qué es lo que nos están diciendo que hagamos? Lavarnos las manos, nunca ir, muy importante, no sé si lo mencionó el doctor Huerta o no, pero nunca ir a una emergencia sin llamar antes. Nunca ir a la oficina del médico sin antes comunicarles que estamos en camino. Utilizar los lazos sociales, la comunicación. Y todos nosotros tenemos en nuestro historial lo que nos ayuda. En otras crisis que hemos vivido en nuestras vidas. Y puede ser el rezar, y puede ser el conversar, y puede ser el leer, y puede ser... Y este es el momento donde tenemos que echar mano a esas herramientas que nos han ayudado. Voy a poner, doctora, una nota de color antes de irnos a la publicidad. El coronavirus ha disparado las ventas de un libro legendario en un mundo que no lee ni la palma de las manos. La peste, del Premio Nobel de Literatura Albert Camus, se ha convertido en un éxito de librería. El libro cuenta la historia de los habitantes de una ciudad que viven aislados durante una epidemia de peste en los años 40 del siglo XX. Seguimos, publicidad y estamos de vuelta. Gracias, doctora. Y
antes del punto final, esta es la mascarilla N93 que están usando los infectados y el personal médico, al menos en los Estados Unidos. A ustedes gracias por la atención. En momentos empieza el Foro Mundial, presentado por CNN, Coronavirus, Realidades y Temores, bajo la conducción de Anderson Cooper y el doctor Sanjay Gupta. Camilo, muchísimas gracias en este programa especial, una emisión que a continuación será de 2 horas, en la que varios expertos responderán a preguntas de la audiencia en el estudio y de los televidentes de todo el mundo. Se ofrecerá además los informes de los corresponsales de CNN y el testimonio de pacientes infectados con el virus. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Camilo, muchas gracias y gracias a usted en casa por habernos acompañado en este especial de CNN en español.